La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, pues es un gusto tener al doctor Luis Efrén Ríos, director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos aquí en Coahuila, y que podamos platicar con él sobre lo que significa una controversia constitucional, los tiempos, efectos desde la perspectiva legal. Luis Efrén, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que nadie mejor que un constitucionalista para hablar de una controversia constitucional. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. Gracias, Marcela. Muy buenos días a todos, obviamente a toda tu audiencia y a tus colegas. Muchas gracias. A tus órdenes y bueno, nada más una aclaración, sé que fue una cuestión nada más de un lapsus, pero yo ya no soy director de la academia, entonces nada más en carácter Perdón, sí, ciertamente nos quedamos con los datos anteriores, pero qué bueno que lo puntualizas. Me va a reclamar la directora. Sí, ciertamente. Que también ha estado con nosotros varias veces, sí, Irene Espiño. Sí, por supuesto, ¿no? Irene en muchas ocasiones nos ha acompañado y por supuesto que la hemos presentado como directora. Gracias, un lapsus imperdonable, pero bueno, de todos modos te ofrecemos la disculpa. Y a Irene también, por supuesto, a quien saludamos con mucho cariño. Gracias. A tus órdenes, Marcela. Bueno, tratando de entender, Luis Efrén, ¿de qué van las controversias constitucionales? ¿Cómo es que se presentan? ¿Qué argumentos ahora a propósito de lo que estamos viviendo en el tema de la reforma eléctrica y que los gobernadores de la Alianza Federalista han establecido que hay una posibilidad de seguir este camino? Sí, mira, ayer que me contactaron y platicando un poco sobre el interés de tu programa y de tus radioescuchas, obviamente, para reflexionar en torno a este tema, les comentaba un poco en términos generales que me parece es importante reflexionar en torno al papel que tienen los jueces constitucionales para resolver estos conflictos que pueden implicar diversas concepciones políticas, o conflictos de poderes entre las autoridades, o conflictos de derechos entre particulares, entre personas. Y en ese sentido creo que es importante que la audiencia ubique la importancia, ubique las rutas, digamos, legales, sin que obviamente yo en lo particular pueda ni siquiera pronunciarme, porque ni conozco una controversia, ni tampoco, digamos, me parece prudente que en lo particular yo emita una opinión de un asunto que todavía no se dicta ni me corresponde, obviamente, ¿no? Pero creo que la pregunta es pertinente porque, en primer lugar, creo que hemos visto el día de ayer todos, como ciudadanos, una discusión importante en el Senado sobre la aprobación del tema que nos comentas, la ley de industria eléctrica, y ahí vimos cómo se plantearon las diversas concepciones políticas sobre el tema. Creo que basta revisar el debate entre los senadores y senadoras para ver claramente las diversas posiciones, inclusive ideológicas, las diversas concepciones políticas, las diversas concepciones técnicas que se tienen sobre el tema, ¿no? Y esos debates son importantes porque al margen de que se aprueben las mayorías, y así funcionan las democracias, las minorías que de una u otra forma disienten sobre este tema, tienen, digamos, una ventana en todo Estado constitucional para acudir ante un juez. Y ese juez puede, digamos, reflexionar, discutir a partir de un caso, de una controversia, si lo que decidió la mayoría es constitucional o no. Dicho esto, como, digamos, la importancia que tiene en una sociedad democrática el juez constitucional, que al final es revisar lo que una mayoría decide en contra de lo que piensa una minoría en un parlamento, creo que hay diversas formas en donde, no solamente para el caso concreto, sino en general, se pueden presentar controversias. Primero, creo que de manera tradicional la gente debe tener claro que se puede presentar, y para todas las leyes que se aprueben, pues un amparo. Un amparo es la forma tradicional en México, inclusive en la historia de nuestro constitucionalismo tenemos, para poder cuestionar leyes. ¿Quiénes son los que pueden presentar un amparo? Pues las personas que
estimen violados sus derechos. Quienes pudieran, por ejemplo, presentar un amparo contra una ley que afecta el tema de la industria eléctrica. Por ejemplo, ayer en el debate, no sé si se dieron cuenta que habían discusiones sobre cumplimientos de tratados, sobre contratos privados, sobre la forma en cómo se iba a administrar, digamos, lo que es de la propiedad de la nación, la luz eléctrica, ¿no? Entonces, esas personas pueden ser empresas, que pueden ser terceros, o que pueden ser personas que se vean afectados en ese suministro, pues tienen por lo menos en principio la posibilidad de presentar una acción que obviamente pues no sabemos si puede ser procedente o no, porque pues eso le corresponde obviamente a quien lo promueve y al juez que lo resuelva, ¿no? Una segunda fórmula que la Constitución establece son los llamados conflictos entre autoridades o conflictos entre poderes. Por ejemplo, un Estado puede presentar controversias constitucionales con la Federación. ¿Qué significan esas controversias? Bueno, las autoridades, como bien saben, tienen diversas competencias desde la Constitución y la ley, y si hay competencias exclusivas que tiene el Estado o la Federación y resultan invadidas por un acto, en este caso puede ser un acto legislativo, pues puede presentarse por lo menos por el Estado o por los que establece el artículo 105 constitucional, pues una controversia. Este tipo de controversias constitucionales lo que implica es la posibilidad de que las autoridades cuestionen lo que un órgano, que en este caso es Federación, Congreso Federal, por ejemplo, puede emitir en ejercicio de sus atribuciones y que puedan afectar los intereses constitucionales de competencia del Estado. Entonces, ahí ya hay otra fórmula, ¿no? Una tercera y última fórmula general, aunque hay otras vías, pero me centraría nada más en estas tres vías para que, digamos, se ubique más o menos lo que se puede plantear, son las llamadas acciones de inconstitucionalidad que resuelve la Suprema Corte de Justicia. En este caso, igual, la Constitución legitima a un grupo de personas, por ejemplo, el 33% del Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a las entidades, por ejemplo, al 33% de un Congreso local cuando se trata de leyes del Estado, etcétera, que tienen la legitimidad para acudir a la Suprema Corte de Justicia y cuestionar en forma abstracta, es decir, en forma general, sin un caso concreto, de que esa ley puede ser contraria a la Constitución por los argumentos que se consideran. Entonces, digo rápidamente, aunque no es una clase de derecho constitucional ni nada por el estilo, nada más creo que es importante que la audiencia ubique que nuestra Constitución, nuestras leyes establecen diversas formas que pueden sintetizar en estas tres referencias: juicio de amparo, controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, en donde obviamente la ley exige legitimación, exige una determinada fórmula para cuestionar esas cuestiones, y que la vía que el legitimado crea conveniente cuestionar, pues tiene que presentarlo ante los tribunales federales, y obviamente el papel del juez constitucional, sea la Suprema Corte de Justicia, un juez de distrito, un tribunal colegiado, según la competencia, pues tiene esta importante labor de arbitrar los conflictos que se dan en una sociedad democrática sobre un tema que ayer vimos pues se plantea como una cuestión relevante en términos de debate público sobre una ley determinada. Uh-huh. Y así como sobre eso pues puede existir otras controversias, ¿no? Claro. Sí. Ahora, quiero preguntar algo. Por ejemplo, en este bloque constituido por la Alianza Federalista, donde hay pues unanimidad en torno a la postura de hacer un reclamo o de hacer un procedimiento para que en algún momento dado se pudiera matizar o echar para abajo la ley de la reforma eléctrica, o por lo menos que no fuera vigente en estos estados. La pregunta sería, ¿tendría que ser conjunta esta controversia que se pudiera presentar, o tendrá cada estado que hacer sus procedimientos? Mira, constitucionalmente, los que son competentes para presentar, obviamente, este tipo de controversias
controversias, pues son las entidades a través de sus órganos representativos. La alianza, como un grupo de gobernadores o gobernadoras que pueden asumir, digamos, un acuerdo de reunión, un acuerdo de pronunciamientos públicos, acuerdos de colaboración, obviamente están dentro de sus libertades de, digamos, representativas que cada uno ejerce, ¿no? Pero en lo particular, la alianza como tal constitucionalmente no es un ente, digamos, constitucionalmente legitimado para presentar en conjunto una situación, ¿no? Entonces, cada entidad federativa obviamente tiene sus órganos representativos y a través de cada órgano pues se pueden presentar las controversias que constitucionalmente están facultadas. Doctor, buenos días, con el gusto de saludarlo. También en esta explicación muy clara que usted nos proporcionó de también cuál es la diferencia entre el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, justamente senadores de oposición PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, pues anunciaron que presentarán justamente una acción de inconstitucionalidad. ¿Esta la pueden presentar como bloque opositor o cada partido por su cuenta podría presentar su acción de inconstitucionalidad? Constitucionalmente, legitimado es el 33% de los integrantes en este caso, de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Obviamente lo pueden hacer en bloque, lo pueden hacer en lo individual, pero lo importante es que reúnan ese 33%, ¿no? Y entonces, si al final de cuentas ese 33% se reúne por un partido, pues ese partido, como el 33%, tiene la posibilidad. Si lo reúne con una fuerza o dos o más o tres, pues lo puede hacer de manera conjunta. Lo importante al final de cuentas es reunir este requisito de minoría que tiene esa función en el sistema de contrapesos constitucionales. O sea, porque una minoría tiene la facultad para cuestionar una ley que aprueba la mayoría, porque justamente esa minoría es lo suficientemente representativa, aunque 33% es realmente un porcentaje alto, pero pues digamos es una minoría que puede llegar a tener la posibilidad de cuestionar las decisiones de esa mayoría. Y en caso de proceder, por ejemplo, ahí la Corte, ¿qué resolvería? Porque lo que plantean es que se frene, que se evite la aplicación de estas reformas a la ley. Mira, desde el punto de vista constitucional, las controversias tienen también la posibilidad de que el actor presente medidas cautelares, o lo que le llaman suspensión del acto reclamado. Entonces, se pueden presentar, obviamente se requieren ciertos requisitos, la posibilidad de que la ley que se vaya a aplicar, por los riesgos o peligros que impliquen en cuanto a su aplicación, y que antes de que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre ello, pues puedan llegar a tener la suspensión en ese sentido. La Corte obviamente puede examinar esas circunstancias y puede determinar que mientras exista su pronunciamiento definitivo, pues se puede suspender, o puede decir que no, ¿verdad? Puede decir, mientras yo me pronuncie, la ley por razones de interés público se tiene que aplicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se puede pedir en los juicios constitucionales medidas cautelares, pero eso obviamente depende de lo que un ministro instructor o el propio pleno del tribunal puedan resolver en este sentido. Cierto. Okay. Arturo González se hace presente. Arturo, te escuchamos. Doctor Luis Efraín Ríos, le saludo con gusto. ¿Qué implicaciones tendría en caso de que se solicitaran medidas cautelares y se aplicaran? ¿Qué afectación pudiera haber en estos estados y en general respecto a la aplicación de esta ley o no, y hacia dónde pudiéramos mirar en caso de que se aplicaran esas medidas cautelares, ¿no? Mira, los efectos de una medida cautelar implica, digamos, como dicen en términos jurídicos, dejar la situación en el estado en el que se encuentra, ¿no? O sea, antes de la suspensión había una determinada situación concreta,
la suspensión hace que justamente se deje en ese estado previo. Las consecuencias, obviamente, digamos, habría que, eso le corresponde a los jueces y obviamente a los actores que presentarían, son las diversas consecuencias, pues, de aplicación de una norma que en este caso implica, por ejemplo, efectos que pueden generar situaciones de la distribución, generación o suministro de la materia de luz eléctrica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ese tipo de actos pueden o no suspenderse? Pues, y qué efectos, pues, sociales, económicos, legales pueden producir. Eso es lo que en una resolución un juez tiene que examinar y advertir, porque pues están en juego obviamente diversos intereses, tanto jurídicos, económicos, sociales, inclusive de la concepción propia de el tema que se está discutiendo sobre el objeto de la suspensión, ¿no? Uh-huh. Y esos efectos pues son responsabilidad del juez, al final de cuentas, ¿no? Porque él tiene que ser lo suficientemente prudente y estricto para examinar que las suspensiones que se hagan pues no produzcan obviamente riesgos o afectaciones mayores de lo que generaría una suspensión en ese sentido, ¿no? Entonces, habría que examinar en cada caso concreto por qué se pide esa suspensión, cuál es el efecto que se quiere detener y cuáles son los efectos que producen justamente esas referencias. O sea, ahora me viene a la mente, por ejemplo, hace tiempo hubo una controversia, bueno, hace ya mucho tiempo ahí, por ejemplo, en el municipio de Torreón, cuando, por ejemplo, no sé si recuerdan que se hizo una controversia de un municipio contra el Estado sobre unas obras y se suspendieron las obras y eso generaron cuestiones de suspensión a favor del municipio de Torreón frente a lo de el gobierno del Estado, pero hasta que se resolvió de manera definitiva, sin darle la razón obviamente al ayuntamiento, pero eso se suspendieron las obras, pues generaron un perjuicio. Entonces, ustedes recordarán esos debates, pero son los debates que se dan en una controversia constitucional. Ajá, claro. Se antojan procesos tortuosos, tardados, costosos. ¿Es así? Mira, como juez, obviamente te puedo comentar que reza obviamente la referencia de que justicia retardada es justicia denegada. Los procedimientos constitucionales y los juicios, pues sí, son etapas que de una u otra forma llevan tiempo, no son circunstancias, no son procedimientos que se resuelven de inmediato. La Suprema Corte de Justicia, inclusive ahora en diciembre del año pasado, aprobó una reforma para descargar su carga de trabajo, digamos, de temas constitucionales municipales. Entonces eso le va a permitir a la Corte tener la mayor posibilidad de concentrarse en asuntos constitucionales de mayor envergadura en términos de decisiones nacionales, pero aún con estas reformas, aún con las diligencias que pueda tener nuestra Corte para resolver estos temas, pues obviamente que son procedimientos complejos, son procedimientos que llevan tiempo y que de una u otra forma plantean diversas etapas que hay que esperar, porque la Corte no solamente tiene ese asunto, sino tiene miles de asuntos que está resolviendo al mismo tiempo. Uh-huh. Así es. Bien, pues agradeciendo de verdad al magistrado que esté con nosotros en contextos, explicándonos y dándonos luz respecto a este tema, que seguramente será un tema del que estaremos hablando en los días subsiguientes. Muchísimas gracias al doctor Luis Efrén Ríos.